Tardes, instructor. Voy a dar respuesta al punto número uno. En el primer estado fue la iglesia, estaba compuesto por los campesinos. El segundo estado fue la nobleza, estaba compuesto por los dueños de las tierras. El tercer estado fue la burguesía, conformada por ricos comerciantes y banqueros, los profesionales liberales, abogados, artesanos y pequeños comerciantes. En el tercer estado también estaban los campesinos libres, pequeños propietarios, arrendatarios y jornaleros. Muy buenas tardes, mi nombre es Helen Juliana Rossi. Voy a dar respuesta a la pregunta número 2 y es ¿en qué año se originó la Revolución Francesa? Fue en 1789 hasta el 1799, a finales del siglo XVIII. Las causas fueron por la situación económica que Francia estaba sufriendo por las numerosas sequías que tenían y arruinaban sus cosechas, y ya que según los resultados que tuvieran los agricultores, estos tenían que seguir cumpliendo sus obligaciones normalmente, y pues la situación en Francia ya era insoportable con el pasar de los años, que cada vez era más la desnutrición que había y la muerte. Tras de las causas fue la situación social, que el pueblo ya aspiraba a mejorar su situación, y pues ya no toleraba más una sociedad que fuera tan injusta y regia, y que a ellos los conducía a la extrema pobreza y al hambre, mientras el rey y la reina derrochaban la plata y hacían que de una sociedad más pobre, y se endeudaban cada vez más. Respondiendo a la pregunta número 3, el feudalismo fue una forma de organización social y política basada en las relaciones de vasallaje entre los vasallos y los señores feudales. Políticamente, el feudalismo se caracterizaba por la descentralización del poder, el papel influyente de la iglesia y el poder que ejercía la nobleza a través de las relaciones de lealtad y protección que ofrecían al rey a cambio de dominios y títulos nobiliarios. A nivel social, la sociedad estaba jerarquizada de forma piramidal en estamentos sociales. Por un lado, los privilegiados, entre los que se encontraban la realeza, la nobleza y el clero, y por otro lado, los no privilegiados, como los siervos y los villanos. Durante la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad es una de las numerosas divisas proclamadas en diciembre de 1790 en un discurso sobre la organización de las milicias nacionales. La respuesta del punto número 4. En junio de 1836, la Asociación de Trabajadores de Inglaterra elaboró la Carta del Pueblo exigiendo el voto universal y secreto. Se los conoció como los cartistas. Durante algunos años, el movimiento de los trabajadores recibió la influencia de diversos ideológicos que se ocuparon de estudiar e investigar la situación de los trabajadores. En los años 1850, el movimiento sindical se extiende por Europa y se crean sindicatos en Portugal, Bélgica y Alemania. La respuesta al punto número 5. En 1864 se creó en Londres la Asociación Internacional de Trabajadores, primera central sindical mundial de clase obrera. En ese mismo año se reconoce en Francia el derecho a la huelga como uno de los derechos fundamentales del individuo. Solo en 1875 se sustituyen de la legislación inglesa los términos amo y siervo para pasar a denominarse patrón y obrero. Se trata del primer país en adoptar este cambio. En 1884 se reconocen los sindicatos obreros en Francia. Es en Lyon precisamente donde en 1886 se crea la Federación Nacional de Sindicatos y Grupos Cooperativos, antecedente de la CGT francesa del sindicalismo revolucionario. Gracias. Bueno, dando respuesta a la pregunta número 6, de un breve resumen de la Segunda Internacional y acontecimientos más importantes. Bueno, esta fue fundada en 1889, casi el mismo aniversario de la Revolución Francesa. Fue conformada por socialistas. El primer congreso que se realizó se celebró en París el 14 de julio, donde se declaró el 1 de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores, donde se reivindica la jornada laboral, que sería de 8 horas. Bueno, y para dar respuesta al punto número 7, que sería haga un resumen del sindicalismo del siglo XX y los acontecimientos más importantes. Bueno, esta se constituyó en Copenhague, la Secretaría Internacional de Sindicatos, con participación de asociaciones como Alemania, Bélgica, Gran Bretaña, Finlandia y Suecia. Eh, Anteriormente la llamaban sindicalismo moderno. Estaba dividida en tres corrientes mayoristas, como lo eran los comunistas, socialdemócratas y la Confederación Mundial de Trabajos.
acontecimientos importantes, que en 1917 se produce la Revolución Rusa, donde se establece el primer estado obrero, y también pues en 1919 se crea la Organización Internacional del Trabajo. Este es el organismo más antiguo del mundo. Respondiendo a la pregunta número 8, los sindicatos modernos están organizados en tres corrientes modernas: los comunistas organizados en la Federación Sindical Mundial, los sociodemócratas organizados en la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres, los cristianos organizados en la Confederación Mundial de Trabajo. También existen sindicatos no organizados como las corrientes mayoristas, que son organizaciones de carácter independiente, y algunos como los sindicatos libertarios, que coordinan con otros sindicatos y organizaciones sociales. Respondiendo a la pregunta número 9, sindicato de gremio. Es el formado por patronos o trabajadores que ejercen una misma profesión, arte, oficio o especialidad. Agrupa a los trabajadores por oficio o profesionales, independientemente de la empresa o lugar donde prestan sus servicios. Sindicato de empresas. Es el formado por los trabajadores que prestan sus servicios en una misma empresa, establecimiento o institución oficial autónoma. El sindicato de empresa tiene alcances mayores que el de gremio, ya que en aquel pueden participar trabajadores de distintos oficios o profesionales. Sindicato de industria. Es el formado por patronos o trabajadores pertenecientes a empresas dedicadas a una misma actividad industrial, comercial, de servicio social y demás equiparable. Sindicato de trabajadores independientes. Constituido por trabajadores o empleados por cuenta propia y que no empleen a ningún trabajador asalariado, excepto de manera ocasional.